este video vamos a ver qué son los estilos globales en una aplicación Next.js. Vamos a desplegar aquí la barra del explorador y ya habíamos mencionado antes que dentro de la carpeta app existía un archivo que se llama globals.css. Vamos a abrirlo. Aquí vamos a encontrar la importación de Tailwind CSS de ciertas librerías, por así decirlo, de Tailwind. Tailwind CSS es muy poderoso, es un framework muy poderoso y vamos a ver en detalle en unos capítulos dedicados o en un capítulo dedicado, y también a lo largo del curso lo vamos a estar tocando, así que ahorita no vamos a entrar mucho en detalle. Aquí tenemos para la raíz del documento, aquí tenemos unas configuraciones de color para generar un degradado que no vamos a necesitar, y aquí tenemos esta parte específicamente es para cuando el usuario tiene la aplicación o está en el modo dark o en el modo oscuro. Vamos a eliminar esto que no es necesario en ambos. Y bueno, aquí lo más importante tenemos el body, está aplicando el foreground RGB y que es blanco. Este valor es el color blanco en valor RGB, y lo mismo que se está aplicando aquí, y se está aplicando un padding que puse al principio de 2 rems, una unidad relativa. Entonces digamos que aquí lo que hay que tener en cuenta principalmente es que aquí van los estilos globales, ¿sí? Como su nombre lo dice. Digamos que vamos a buscar por aquí un layout bootstrap en imágenes para explicarlo mejor. Bueno, digamos que este nos puede servir, ¿listo? Yo tengo, vamos a abrir la imagen, solamente es para una ilustración, y vamos a decir que arriba tenemos la botonera, que acá tenemos el encabezado, digamos que aquí puede ir una imagen o un slider que vaya cambiando, el botón de agregar al carrito, los cuadritos de cada uno de los productos con su nombre, su imagen, el precio con descuento y el botón de agregar al carrito, y en la parte de abajo el pie de página. Vamos a suponer que yo estoy en el home y esto es lo que se muestra. Cuando yo voy al about, o sea, empresa o acerca de, ¿qué es lo que va a cambiar? Imaginemos y pensemos por un momento qué cambiaría en la página. ¿Se conserva el menú? Sí. Cuando yo cambio entre diferentes botones, el menú siempre va a estar visible con la botonera del carrito. También el slider, puede que el slider solo aparezca en el inicio, puede que aparezca en otro, pero vamos a asumir que aparezca en todos los enlaces. Entonces el encabezado, este de acá, el slider o la imagen, tampoco va a cambiar, siempre va a estar visible en todos los enlaces. Pensemos en el pie de página con el copyright, la información de contacto o algo. ¿Estará visible en todos los enlaces o no? Siempre que yo navegue a otro enlace, el footer o el pie de página también va a estar ahí fijo. Siempre se va a ver el encabezado y siempre se va a ver el menú. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia aquí en la parte blanca. Si yo voy, por ejemplo, al home, ya no me va a mostrar los cuadritos con los productos, sino una imagen tal vez y la información de la empresa con la historia. Bueno, es lo mismo para contacto. O si yo voy, por ejemplo, aquí a View, agregar al carrito, me va a mandar al carrito, y si yo le doy al carrito, entonces me va a mostrar los productos que yo he agregado para poder agregar más cantidad, borrar, poner un cupón o pasar a pagar. El punto importante aquí para entender los estilos globales en una aplicación Next.js es que lo que cambia es el contenido del medio. Aquí es donde se va a ir cambiando en función del link donde yo vaya. Lo demás siempre va a estar visible. Entonces, para eso son los estilos globales. Cuando yo voy aquí a global.css, aquí debo de colocar los estilos CSS que siempre van a ser únicos en todas las páginas. Por ejemplo, el color de fondo de la barra del menú, este color negrito, o si fuera naranja o amarillo del carrito, el fondo del encabezado, que por ejemplo sea un gris oscuro. Esos estilos que siempre van a permanecer independientemente del enlace en que yo me meta o en el que dé clic, siempre se van a mostrar los menús, nunca se quita. Esos estilos se deben de colocar en el Global CSS porque son globales a toda la aplicación, a la página maestra, sí. Ahora, cuando yo renderizo aquí la lista de productos, eso es un componente que puede ser lista productos. Cuando yo voy al detalle de ese producto, debe ser otro componente que diga detalle producto. Eso sí,
ahí, como son componentes individuales, los estilos de cada uno de esos componentes se deberían manejar ya no en el Global CSS, sino como módulos, o sea, un módulo CSS asociado a ese componente o con Tailwind CSS, que eso lo vamos a ver más adelante. En este video lo que hemos hecho es revisar el Global CSS. Recuerden siempre aquí, ustedes por ejemplo colocarían aquí por ejemplo una clase lista productos. No estaría bien colocarla aquí porque esto es relativo o digamos es exclusivo del componente lista de productos. Entonces cuando creen componente lista de productos, más bien le creo una hoja de estilos asociada y allí pongo este estilo, ¿sí? Eso es. Ahora, el color de fondo por ejemplo, de la barra de menú, ese sí que debería de estar aquí en el Global CSS porque siempre va a ser y va a ser global, se va a usar en todos los enlaces. Y para eso es el global.css. Entonces aquí colocar los estilos que son globales y que se van a usar en toda la aplicación, en todos los enlaces, ¿sí? Muy bien, en el video anterior vimos el archivo global CSS, que es para añadir estilos globales, o sea que son comunes y que se van a utilizar a lo largo de los diferentes componentes de la aplicación y que van a aplicar en todos ellos, o en la mayoría. Pero tenemos otra opción que es el CSS Module o módulo CSS, que es básicamente un archivo CSS cuyo ámbito es un componente o página o que está asociado a un componente o página. Los estilos globales son para todos los componentes diferentes. Yo aquí tengo, por ejemplo, componente agregar al carrito, componente página de producto, lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, a componentes y tenemos, por ejemplo, el agregar al carrito, que está cargando aquí en la página de inicio. Si estábamos, por ejemplo, en usuarios, vamos y eliminamos este y volvemos a la raíz y ahí está el componente agregar carrito, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros aquí dentro de componentes creamos un nuevo archivo y al nombre, la idea puede ser cualquier nombre, pero la idea es que tenga el archivo, el nombre del archivo TypeScript o JavaScript o JSX asociado. Esto para identificarlo que es el archivo CSS asociado. Entonces, si vamos a crear un CSS módulo o un módulo CSS para agregar al carrito, pongámosle así mismo, agregar al carrito. Punto, y ojo aquí es donde viene module.css. Siempre se debe colocar el nombre que nosotros queramos. La recomendación es por temas de convención que tenga el mismo nombre del componente, agregándole .module o module.css. Así se debe crear, entonces ya identificamos que este está asociado a este. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Nosotros podemos aquí crear, por ejemplo, caja. Por poner un ejemplo, estoy creando una clase y yo le voy a colocar aquí, por ejemplo, a caja, le voy a colocar padding y le voy a colocar 2 píxeles, perdón, padding 2 o un rem, va a colocarle 2 rem, siempre es mejor medidas relativas. Después border, vamos a colocarle 2 píxeles solid green, listo. Entonces yo creé este estilo en la hoja de estilos que debería estar asociada a agregar al carrito. Muy bien, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar todo esto y colapsamos un poquito, ya sabemos allí cómo está todo. Entonces abrimos el agregar al carrito que está aquí para que trabajemos entonces con el módulo CSS y el componente. Entonces nosotros en el componente para aplicarlo tendríamos primero que venir a importarlo y vamos a colocarle aquí import y vamos a colocarle, aquí le podemos colocar el nombre que queramos, se acostumbra a colocar styles, este puede ser el nombre que queramos, from, y entre comilla doble le vamos a colocar, como es en la raíz del documento actual, agregar al carrito .module.css, ahí mismo no lo reconoce, listo, perfecto, ya está importado. Entonces yo puedo utilizar este nombre, styles. Ahí me debería autocompletar y poder acceder yo a caja, pero por alguna razón el editor pues no me lo está autocompletando, no pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente, ya está importado en la parte de arriba. ¿Y cómo lo agrego? Por ejemplo, aquí dentro está el botón, ¿sí? Agregar al carrito. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a venir y le coloco a este div que está aquí de primero class name, así debo de colocarle, siempre class name.
Entonces, ¿cómo accedo? Entre llaves utilizo el styles o el nombre que yo le haya puesto aquí, puede ser otro nombre también, ya lo he dicho, styles. Y vamos a colocarle caja. Listo. Aquí entonces refrescamos y aquí se autocompletó con esto, no se necesitan las comillas, solamente se pasa así, styles.caja. Ojo, aquí se había autocompletado y se colocó comilla única, no, se coloca en el div, se le aplica class name igual y entre llaves se accede al nombre con el que se importó la hoja de estilos asociada a este componente, que en este caso es agregar al carrito, y asimismo se llama el CSS, agregar al carrito.módulo.css, y se usa el styles y punto, y accedemos a la clase que nosotros estemos utilizando, en este caso es caja. Listo. Miren que ahí se le agrega el componente que está cargando en la página de inicio. ¿Por qué está cargando en la página de inicio? Venimos acá y vamos a ver que en el page, aquí estamos cargando página de producto, dentro de página de producto estamos cargando agregar al carrito. Listo. Entonces, lo más importante de entender aquí es que este es un enfoque diferente al video anterior, donde se utilizaban los estilos globales para aquellas componentes que van a ser comunes en toda la aplicación, pero para casos individuales, por ejemplo en este caso al componente agregar al carrito, le hemos puesto unos estilos CSS asociados solo a ese componente y lo hemos hecho primero identificando el componente agregar al carrito y creando una hoja de estilo CSS con el mismo nombre del componente agregar al carrito, .module.css, y dentro del componente lo que hemos hecho es importar esa hoja de estilos aquí, ya la podemos utilizar. Listo. Esto para que lo tengamos presente. Este es el escenario de poder colocar una hoja de estilos. Los que ya entienden de CSS sabrán que este estilo va a predominar por encima de si hay otro estilo que se llame, por ejemplo, caja en la hoja de estilos globales. Acá, si hay otro estilo aquí, ese estilo que está allá va a predominar sobre el que esté aquí. ¿Por qué? Porque ese otro estilo se está aplicando directamente al componente. Muy bien, este es el enfoque donde el archivo CSS está asociado directamente al componente. Vamos a continuar en el próximo video. En este video vamos a hacer la introducción a Tailwind CSS. Vamos a abrir acá y primero vamos a ver qué es Tailwind y algo de la documentación. Y nos vamos a dar cuenta de que es un framework que nos permite, digamos que contiene una serie de utilidades para que nosotros podamos trabajar más cómodamente utilizando CSS. Contiene un framework que viene empaquetado con Flexbox, algunas utilidades de padding, margin, utilidades para texto, rotación, muchas cosas. Vamos a ir a la documentación y vamos a ver, por ejemplo, por aquí, por ejemplo, el padding. Vamos con el padding y vamos a ver que existe el prefijo p- y la cantidad, ¿sí? Donde, por ejemplo, yo aquí voy a ver un ejemplo. pt6 quiere decir padding top de 6 y se verá por acá. Miren, es esta margen que está por arriba, padding top. Padding PR es padding right de 4, vendría siendo un margen de 4 por la derecha. Padding button de 8 sería por la parte de abajo de 8 y padding left por la izquierda sería 2 unidades. Si queremos agregar un padding horizontal, es decir, a ambos lados en X y Y, entonces tenemos que hacerlo en X, a la izquierda y a la derecha, tendremos que hacerlo así, PX, ¿sí? Para que sea al lado izquierdo y al derecho. Si queremos en vertical sería PY, es decir, PY 8, entonces sería 8 por arriba, 8 por abajo, ¿sí? Miren todo lo que podemos hacer con esto. Vamos a ver, por ejemplo, el margin. Funciona exactamente de la misma manera, solamente que esta vez ya no es el margen interior, sino el margen de afuera, ¿sí? Esto ya lo debemos entender en función de los fundamentos de CSS que debemos tener. Recuerden que este es un curso de Next.js enfocado pues en Next.js. Tampoco vamos a ver en profundidad Tailwind CSS porque nos interesa enfocarnos en Next.js. Tailwind CSS ya viene de base, ya viene nativamente implementado en Next.js 13 y lo podemos utilizar. Ya vamos a ver un ejemplo. Otra cosa, por ejemplo, para el texto, pues aquí, y vamos a ver todas las opciones que tenemos de texto.
alineación de texto, derecha, centro, con estas utilidades text left, text center, text color, text blue. Vamos a ver por ejemplo la paleta de colores. Vamos a ver por ejemplo aquí tenemos, miren, entre más sea el valor alto, 50, 100, 200, 300, va siendo, llegamos aquí en 950 sería más oscuro. Por ejemplo, para este valor, el naranjado, orange, 50, 100, 200, 300, y miren que cada vez se va volviendo más oscuro. Nosotros podemos utilizar estos prefijos, lo podemos copiar de aquí, ¿sí? Y aquí está el valor hexadecimal. Para el trabajo con texto, vamos a ver, por ejemplo, el thickness. Por ejemplo, aquí tenemos para decorarlo con subrayado. Aquí hay una opción bien interesante que es cuando yo pueda poner el cursor. Mire, estas pseudoclases las puedo colocar yo aquí directamente. Hover Decoration 4. Y eso es una de las funciones más potentes que tiene Tailwind CSS. Bueno, hemos visto una revisión. Lo principal es que nosotros en nuestra aplicación ya tenemos Tailwind CSS, no tenemos que hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a ir, por ejemplo, a agregar carrito al componente y esta vez vamos a cambiar, ya no vamos a utilizar styles.caja, con lo cual ya no vamos a agregar o a utilizar esta caja de acá, que es la hoja de estilos aparte, ¿sí? Ya no vamos a utilizar esta. Cuando yo lo cambie, como lo vamos a ver en este momento, entonces vamos a utilizar las clases de Tailwind. Colapsamos aquí, vamos al componente y eliminamos esto. Listo. Tan sencillo como que ya simplemente utilizo la comilla simple y le voy a colocar aquí, por ejemplo, un padding por todos los lados de 5. Miren que él me autocompleta. Si yo voy bajando aquí, miren que entre más padding, 52, 56, va añadiendo más margen, ¿sí? 14 ren, que equivalen a 224 píxeles. Si fueran padding de 0.5, puedo colocar valores también así. Decimales sería de 2 píxeles, de 1.56 píxeles, de 2.5. Padding X de 5 sería 1.5 ren. Bueno, eso ya, miren que nos autocompleta aquí, porque ya tenemos la extensión instalada, la extensión que instalamos al principio del curso. Vamos a colocarle un margin por la parte de arriba y abajo en vertical. Entonces, ¿qué utilizaríamos acá? Utilizaríamos MY, ¿sí? Recuerdan. Y le vamos a colocar también 5. Vamos a colocarle aquí BG Sky. Y miren, nos da varias opciones aquí. Vamos a colocarle BG Sky, por ejemplo, de 600. Y miren que él nos va autocompletando y en este momento ya se va cargando ese color. Vamos a colocarle también un texto blanco, entonces text white. Vamos a colocarle el tamaño del texto, text-XL, para que sea más grande, un poquito más grande. Y aquí viene algo muy poderoso. Si yo coloco el cursor sobre esto no pasa nada, pero yo puedo utilizar estos pseudo elementos directamente aquí. Over, dos puntos, BG, y le colocamos Sky, pero le vamos a colocar un color más oscuro para poder previsualizar el efecto. Esta vez de 800, ¿sí? Miren, entonces cuando yo pongo el cursor acá, miren, cambia, y todo en una misma línea de CSS. Esto tiene muchas ventajas, que en este momento, por ejemplo, si yo fuera a eliminar este div o este componente, no tengo que venir a hacer una limpieza del código asociado. Si estuviéramos trabajando aquí con módulos de CSS, pues tendría yo que venir a borrar este archivo CSS porque ese componente ya no existe. Con lo cual me evito tener que borrar todo esto. Si no es que uno sea más bueno que el otro, sino que yo utilizo las clases de Tailwind directamente aquí. Entonces, cuando yo borre el componente, se borran todas esas clases que ya vienen internamente y que no tengo que ir a borrar ningún módulo CSS, ¿sí? Tailwind CSS para mí, hay algunas personas que les gusta, otros que no. A mí en lo personal sí me gusta. Es bueno que le den una oportunidad porque hoy en día está generando muchas opciones laborales utilizar Tailwind CSS como framework HTML CSS. Entonces, muy importante también aprenderlo. Simplemente aquí
entre comillas simples, se pasan las clases, ya no hay que colocarle entre llaves ni nada porque no va a ser un módulo CSS, sino que simplemente se utilizan las clases de Tailwind directamente aquí, lo cual tiene muchas ventajas. Muy bien, en este video vamos a hacer la revisión e instalación de otro componente bien interesante que viene siendo más como Daisy UI. Digamos que esto viene siendo como un framework para Tailwind CSS, Daisy UI, Tailwind CSS Components, más bien sería un set de componentes para Tailwind CSS y se llama Daisy UI. Vamos a venir acá y vamos a ver que, digamos, aquí la documentación dice que es el más popular, la librería de componentes más popular para Tailwind CSS, son unos componentes muy bonitos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tiene componentes para acordeón, alertas, artboards, navegaciones, breadcrumbs, cards, carruseles, todo muy bueno y es bien interesante utilizarlo. El concepto de esto se basa en la creación de componentes y también en el trabajo con temas. Los temas viene siendo un set de colores, estilos que ya podemos utilizar. Primero vamos a ver, por ejemplo, aquí en algunos de los componentes, vamos a ver el componente de botón y lo primero que tenemos que hacer es la instalación. Antes de venir a mirar los botones vamos a instalar Daisy y por lo tanto venimos y lo instalamos como dependencias de desarrollo, así que vamos a copiar este fragmento de código. Podemos hacerlo desde aquí, desde la consola, o para dejar este como la consola que está ejecutando la aplicación completa en Nest.js, entonces venimos acá, vamos a maximizar un poquito esto para ver los botones, vamos a la terminal, New Terminal, y en la parte de abajo nos va a salir esto. Aquí le vamos a dar Control V, pegamos esta línea de código, esta línea de comando y le vamos a dar Enter. Esperamos un momento que termine de instalar y listo, ya está instalada, ¿sí? Muy bien, ahora que ya está instalada, entonces nosotros vamos a ir a la documentación del componente y vamos nuevamente aquí al botón y podemos ver que tenemos BTN Neutral. Este es un botón con un color neutral, BTN Primary. Podemos utilizar toda esta serie de botones. Así sería el botón neutral. Tenemos la opción botón, por ejemplo, Primary con color verde, Secondary. Tenemos Success, Info, Warning. Tenemos todas estas opciones de color, ¿sí? Vamos a utilizar, primero que todo, la instalación no termina aquí, mil disculpas. Una vez que nosotros instalamos, como ya lo hicimos aquí, me iba a saltar este paso, por favor me disculpan. Vengo y copio esto porque es necesario cargar esto en los módulos de Tailwind. ¿Dónde están? Recuerdan que al abrir acá venimos a la parte de abajo y existe un tailwind.config.ts. Entonces una cosa es la instalación que hicimos aquí en la terminal, perfecto, con este comando ya está hecho, se instalaron todos los paquetes. Ahora tenemos que venir acá a Tailwind Config y nosotros en la parte de abajo donde dice plugins no hay ninguno, vamos a reemplazar por el código que nosotros hicimos. Listo, le vamos a decir acá, sí, entonces ya quedó. Con esto ya podemos utilizar, ahora sí, vamos acá, vamos nosotros aquí, vamos al botón y podemos utilizar el BTN Primary. Listo, entonces venimos acá y vamos a ir al componente Add to Cart que ya teníamos abierto aquí. Todo lo hemos estado haciendo sobre esto porque aquí hay un botón. Entonces antes de un clic en el botón, para los que quieran verlo mejor lo voy a maximizar aquí antes de un clic. Entonces le voy a dar class name. Primero que todo, para poder utilizar esto tengo que tener instalado el Daisy. Ya vimos cómo hacerlo, ¿sí? Una vez lo tenga bien instalado, le doy aquí BTN Primary, miren que ya me lo reconoce, Control S, y vamos a ver que en pantalla nosotros ya tenemos, voy a quitar este color, estas clases de acá para dejarlo sin nada de clases, al div, listo, y que solo quede el botoncito, perfecto. Entonces miren, cogió ya el color de Daisy UI. Ahora Daisy se basa mucho en el tema de el trabajo con los temas, y los temas son un set de colores predefinidos que ya se van a aplicar a toda la aplicación. ¿Cómo vamos a trabajar con temas o cómo se implementa? Muy bien, aquí seleccionamos el tema, miren,
con este fragmento de código, primero tenemos que venir aquí dentro de todos los temas, seleccionar alguno de estos. Solo por probar vamos a darle, por ejemplo, a este Valentine. Bueno, aquí vamos probando y miren que al probar va cambiando. Tata 10, Cupcake, Valentine, Cyberpunk, todo esto, retro. Vamos a darle aquí Light, entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, este tema Bumblebee, ¿sí? Entonces, nosotros lo que haríamos es copiar este fragmento de código hasta aquí y vamos a ir nuevamente a la configuración de Tailwind. Si estuviera cerrada, entonces volvemos a abrirlo, aquí Tailwind Config, y vamos aquí debajo de Plugins, vamos a dar un Enter y vamos a pegar ese código, ¿sí? Lo único que hay que hacer aquí, vamos a darle aquí coma. Bueno, es que aquí me faltó, no hay que darle coma aquí, sino que aquí me faltó el cierre. Tengo que copiar el cierre de la llave también, para que esto funcione correctamente. ¿Listo? Entonces, ahora que ya lo tengo aquí, bueno, aquí sí le puedo dar una coma, guardo y ya tengo el tema. Ahora tengo que pasarle el nombre del tema con el que quiero trabajar. ¿Cómo era el nombre del tema? Vamos a ir nuevamente a la documentación y era Bumblebee. Vamos a escribirlo. Bumblebee. Creo que es así. Bumblebee. No, es Bumblebee. Perfecto. Entonces ya podemos trabajar con este tema. Inmediatamente nosotros lo cargamos. Vamos a venir acá. Y al refrescar, tenemos un problemita aquí. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, nada, era como algo ahí temporal. Ya está aquí, Bumblebee, escríbanlo bien. Y miren que automáticamente no le hemos cambiado, por ejemplo, para el tema Bumblebee, el color primario, BTN Primary, en este caso, porque el tema es así, el color primario sería el botón amarillo, como lo estamos viendo en pantalla, ¿sí? Entonces así podemos implementar también y el trabajo con temas en Next.js utilizando Daisy UI. Muy bien, vamos a ir, por ejemplo, a la página de inicio. Vamos a venir acá, quitamos esto temporalmente, por ahora no lo necesitamos. Vendría siendo dentro de la carpeta app, el page. Vamos a venir acá. No, aquí no es, entonces vamos a venir a la otra que está en página usuarios, aquí, esta de acá. Muy bien, donde habíamos volcado los datos. Vamos a volver aquí, le doy link a usuarios. Lo que estamos intentando es ingresar a enlace usuarios, que esta vendría siendo la página. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí vamos a cambiar esto a una tabla para que quede mucho mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces tenemos aquí este usuario. Después vamos a abrir un poquito para que se vea mejor. Muy bien, ahora sí, después de este H2 que contiene algo que habíamos hecho en un video anterior, vamos a escribir table. Dentro de table vamos a escribir thead y en el thead vamos a escribir tr y vamos a escribir aquí th y le vamos a colocar al primero, por ejemplo, nombre, le vamos a escribir al segundo y le vamos a escribir email. ¿Listo? Digamos que esos son como los encabezados de la tabla. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es cerrar aquí el tr y vamos a empezar con el tbody. En el tbody, aquí después del thead, que sería donde va el cuerpo de la tabla, lo escribimos de la siguiente manera y aquí al tbody tenemos que mover todo este código. Listo, lo que intentamos es cambiar esto a una tabla. Muy bien, ya no necesitamos el UL, así que lo vamos a cerrar y ahí se nos va formateando la tabla. Listo, por ahora no hay problema. Tenemos que cambiar entonces, lo primero es cambiar este LI por un TR y asegurarnos de que si se cambia aquí, se cambia aquí también. Listo, esta sería la fila. Mire que ya se separa aquí en filas y columnas. Muy bien, después de esto, nosotros aquí debajo vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir aquí, podemos separarlo en varios renglones para que esto quede mejor. TR y vamos a escribir aquí TD
y le vamos a colocar usuario.name, vamos con otro TD, usuario.email. Recuerden que nosotros podemos traer datos de email también, aunque en este caso el email no está mapeado aquí, entonces nosotros vamos a la interfaz que hemos hecho aquí, le vamos a colocar email y va a ser de tipo string y listo. Con eso solucionamos el error que salía aquí. Entonces mire, en este momento tenemos aquí, tenemos que está duplicado, mil disculpas. Para tener esto más organizado, pues vamos a quitar este fragmento de acá. Y ahora sí tenemos entonces el usuario y el email, ¿sí? Para que nosotros podamos ver esto mucho mejor, podemos aplicar una clase de Daisy UI a la tabla. Pueden ustedes ver la documentación aquí. Yo la voy a aplicar, por ejemplo, a nivel de tabla, sería acá. Y le vamos a colocar class name y le vamos a colocar table. Hay varios, pero le voy a colocar bordered, ¿sí? Con lo cual la tabla empieza a tomar esta forma, lo que lo hace que visualmente sea mucho más atractiva. ¿Listo? Espero, perdón, aquí no era donde quería guardar, espero que esto quede bien entendido. Hemos aprendido cómo instalar, configurar y usar Daisy UI, que es un set de componentes para Tailwind CSS que es muy popular y se los recomiendo.